Comencemos simplemente por retomar algunas ideas muy básicas de esas que comentamos en su momento sobre por qué hablar de ejecución. Recordar esto, que no es menor. Básicamente van a encontrar ustedes personas que dicen que la ejecución estratégica y la estratégica y la estrategia es lo mismo, o sea que ejecución estratégica es una redundancia. Y Roger Martin es una de esas personas y él lo sintetiza en esta frase que él plantea, que es muy potente y es que estrategia no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Pero aquí de alguna manera el matiz es este, el cual comparto plenamente en la práctica. Lo que Roger Martin dice es que es mala idea clasificar a las personas como estrategas, que son los que hacen estrategia, y ejecutores de la estrategia, que son las que la ejecutan. Entonces, estas personas, realmente todas las que están en la empresa, necesitan entender la estrategia porque en ese verbo coloquial colombiano, que de pronto a nuestros colegas de otros países les sonará extraño, que llaman cascadear, cascada, es decir, que irrigue de alguna manera esto que llamamos estrategia. Lo que necesitamos es que las personas entiendan la estrategia al nivel más grande para que puedan adaptarla e ir tomando decisiones y haciendo escogencias en su ámbito de influencia. Entonces, por eso Roger Martin dice que no existe eso de que alguien define y otro ejecuta, sino que realmente todo el mundo está todos los días haciendo estrategia en el marco de referencia de esa estrategia o corporativa o competitiva funcional. Entonces, esa es un poco la discusión, como para que la dejemos clara. Y por supuesto, lo que dice Donald Schul, por otro lado, es, bueno, realmente él piensa que, en cambio, sí es cierto que hagamos una serie de pausas para hablar de la estrategia, pero que definitivamente no son temas absolutamente separados. Entre otras cosas, ¿por qué? Y eso es parte, digamos, de lo que es bueno tener en cuenta. La información que obtenemos cuando ejecutamos la estrategia es un insumo clave para seguirle dando forma. Entonces, la ejecución y la definición están íntimamente relacionadas y permanentemente relacionadas. Este artículo me lo encontré hoy y fíjense el título, se llama Keep Strategy Simple. Fíjense el texto que aparece abajo, que es bien interesante. Dice que pocas compañías tienen una idea clara de dónde termina el hacer estrategia y dónde empieza la ejecución. Entonces ahí ya este autor lo que nos dice, que es un consultor muy famoso y escribió pues un libro muy conocido, publicado tal vez incluso por Harvard, eh, y dice que como resultado de ello, entonces lo que sucede a veces es que estas compañías que no tienen eso claro, se ponen a hacer planes para lo que no se necesita, y fíjense cómo al final, que es lo que estoy tratando aquí de solucionar quitando de acá arriba, que espera que esto está quedando grabado, pero aquí ya lo solucionamos, ahora sí. Fíjense lo que dice al final, él menciona cuatro temas, esto lo consiguen libre ya en Harvard Business Review, y dice, mire, para evitar que eso pase, él plantea algunas cosas que se deben hacer y otras que no. Fíjense el número tres, keep strategy and action separate. Eso es algo que no se debe hacer. De alguna manera es algo que necesitamos tener claro y es que la estrategia no es como la historia y la táctica lo que hacemos. No, realmente la estrategia es lo que hacemos. Entonces volvemos como al mismo punto. Entonces, ¿por qué insisto en esto de la ejecución? Porque sí es claro, y más para los que hemos estado en las compañías, que hay pausas para reflexionar sobre la ejecución y pausas para reflexionar sobre la estrategia. Decíamos en el webinar que de alguna manera tener una buena estrategia no es suficiente. Es muy importante tener una buena estrategia, pero no es suficiente. Y por eso es importante entonces que recordemos lo siguiente. Si estoy teniendo los resultados que quiero, no sobra preguntarme si obedecen a la estrategia. De pronto la tengo que ajustar. Si no los estoy logrando, no caigamos en la tentación por inercia de que la solución es cambiar de estrategia, porque existe algo que es más común que una mala estrategia y son problemas de ejecución de la estrategia. Entonces, en ese orden de ideas, por eso pues vale la pena hablar de ejecución. Y les mencionaba en ese momento que típicamente cuando terminamos estos ejercicios, todo parece como bastante evidente, bastante obvio, pero cuando salimos a ejecutar, pues realmente el tema es más complejo. O sea, la realidad realmente nos pone a prueba, en ese sentido, la estrategia. Y aparecen frases como estas. Esta fue una compañía en esa época, no era tan famosa, ahora es una de las más importantes de Taiwán, donde su presidente decía que sin estrategia, pues la ejecución es inútil, no nos lleva a ningún objetivo, pero con ejecución o sin ejecución la estrategia es inútil.
Entonces, de alguna manera, esa sinergia entre estrategia y ejecución es clave para lograr que las cosas sucedan. Incluso, esa frase me gusta más todavía, y es que de alguna manera es más potente y logra mejores resultados una estrategia simple, bien ejecutada, que una estrategia muy bien elaborada, donde la ejecución es pobre, a veces por la misma complejidad de la estrategia. Aquí viene un poco el tema de esos marcos de referencia que me gusta que ustedes tengan para pensar. Este es un artículo de una profesora del London Business School sobre mitos acerca de la ejecución. Yo creo que no es un tema menor. Entonces, lo que creemos que es correcto, pero que realmente no es necesariamente bueno para la ejecución. Lo primero, creemos que ejecución es igual a alineación. Es decir, creemos que para ejecutar bien necesitamos simplemente estar alineados y eso no es suficiente. Fíjense la segunda, que ya lo hemos hablado suficientemente. Ejecutar es apegarse al plan. No, realmente parte de la ejecución de la estrategia es darse cuenta a tiempo mientras ejecutamos de esas cosas que no funcionan para refrescar la estrategia. Por eso el exceso de apego al plan no es una buena idea cuando la evidencia nos muestra que esa estrategia no está realmente funcionando, aun cuando la ejecutamos con juicio y disciplina. Esa tercera es potente y la vamos a ver ahora. La comunicación creemos que es equivalente a entendimiento y nos va a mostrar en un modelo muy simple, un profesor también de esta escuela, que no es así y que la comunicación tiene que ser persistente porque no es suficiente el entendimiento. La cuarta es demasiado importante. Una cultura enfocada en los resultados lleva a la ejecución de la estrategia. Este es el tema que hablábamos alguna vez de por qué cuando la cultura es demasiado enfocada en resultados se puede volver contraproducente. Porque entonces la religión de las personas se convierte en buscar su resultado individual bajo la premisa de que si cada uno logra un buen resultado, el resultado de la empresa como un todo será el mejor posible. Y no necesariamente es así. El quinto, la ejecución debe ser liderada desde la cima, ya lo sabemos. Todas las personas en la empresa están todos los días dándole forma a la estrategia, viviendo la estrategia. Desde unas guías que les damos, un marco de referencia, las personas de alguna manera entonces evolucionan, desarrollan esa estrategia y nos traen la mejor información desde esa ejecución allá en el terreno para poderla ajustar. Y ahí viene la idea esta de la primera sesión de que la nieve se derrite por los bordes, la idea de Rita McGrath que nos dice, mire, atención a las personas que están en la interacción con el cliente, con los proveedores, con los competidores, yendo a ferias, yendo a congresos, interactuando con un banco, porque ahí es donde empieza a aparecer la información para mantener viva la estrategia. La sexta, la formulación y la ejecución de la estrategia son dos cosas distintas, porque creemos que la definición es la estrategia y la ejecución es táctica. Entonces ahí ya como que degradamos el tema de las personas que están en la ejecución. Y realmente, pues el hecho de que uno no esté todo el día ocupado haciendo algo, no quiere decir que no esté siendo útil, pero el hecho de que usted sea quien está ocupado todo el día haciendo algo, no quiere decir que no esté pensando. Entonces ahí es donde viene el tema de que estas personas también contribuyan a la estrategia. Y el punto 7, que no es menor, es este, y es que la idea de aplicar un modelo de ejecución estándar es lo apropiado. Entonces, ahí es donde vamos a ver hoy cómo ese asunto de ejecutar la estrategia no es un tema de modelos, no es un tema de formas. Eso era lo que creíamos en las épocas, de alguna manera, de los tiempos y movimientos de Taylor y demás. Hoy en día el tema es más de encontrar para cada estrategia en cada momento cuáles son las claves para acelerar su ejecución, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y este es bien interesante también, de esta misma autora, donde ella habla de temas claves, para que ustedes tengan como algunas referencias antes de sumergirnos en más detalle al modelo que les presenté en el webinar. Y básicamente lo que dice es, mire, si queremos realmente ejecutar la estrategia, es importante que tengamos un entendimiento claro, o sea, una visión compartida de lo que nos rodea, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se trata de esto, de qué es lo que queremos lograr. Por eso hablan mucho en el tema de teoría, o más que de teoría, de literatura de estrategia, de convertir la estrategia en un lenguaje común, que es el número dos además. Es no solamente veamos el contexto compartido, sino volvamos la estrategia a esa conversación común desde ese entendimiento y comuniquemos la estrategia, que de eso vamos a hablar en un momento. El 3 creo que es de los más claves. No se trata de hacer todo bien, sino de hacerlo correcto bien. A veces hacemos muy bien cosas que no le generan valor a nadie, y de esto ya hemos conversado. A veces hacemos muy bien cosas y descuidamos otras que sí generan valor,
pero nos sentimos tranquilos porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sin preguntarnos dónde está el valor. Y ahí es donde aparecen los criterios de priorización de las iniciativas y del uso de nuestro tiempo incluso. Es esto que hago, que tanto genera valor y de todo lo que tengo bajo mi responsabilidad, pura estrategia funcional, ¿dónde hay más valor? Cosas que tengo que hacer, las importantes, pero hay otras que puedo escoger que son las estratégicas. La cuarta, fíjense que es interesante, que es un tema de cultura del cual hemos hablado y que mencionaré brevemente en el modelo. La idea es construir una cultura de ejecución y no solo de desempeño. No es suficiente, y es de alguna manera un poco la realidad a veces, y ustedes lo habrán vivido, que hay personas con una excelente evaluación de desempeño, hacen la tarea, pero de alguna manera no logran el objetivo estratégico, sino que simplemente cumplen con lo más básico de la operación, de sus tareas, de su cotidianidad, pero realmente no nos llevan al destino. Y por último, el tema de lo clave que es la información para hacerle seguimiento a la estrategia, y de eso también vamos a comentar. Esto es solo un poco para que ustedes queden con una idea de lo que nos dice la literatura sobre estos temas de ejecución. Entonces, ¿cómo acelerar la ejecución de la estrategia en nuestras empresas? De esto hablamos en el webinar número 3 y aquí nos vamos a sumergir. Entonces, queremos ejecutar la estrategia. Tema uno, lo hemos hablado y en esto ya ustedes son expertos desde esta academia. Necesitamos tener clara la estrategia. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Es muy simple. Si la estrategia es clara, la parte superior derecha en amarillo, es mucho más probable que la gente tenga confianza en esa estrategia, porque la entiende, le cree. Y cuando la gente confía, entonces de alguna manera se compromete, es decir, se arriesga. Entonces, si la estrategia es clara, yo confío, me arriesgo y actúo. Ese es básicamente el tema. Y la acción es el punto verde en la parte izquierda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde todas las personas de alguna manera nos están ayudando a monitorear la estrategia para mantenerla vigente. De esas acciones obtengo unos resultados y esos resultados son los que me dan información para seguir aclarando mi estrategia. Qué funciona, qué no funciona, qué actualizo. Entonces, fíjense que de alguna manera el tema de los resultados de la estrategia no es un tema menor. Necesitamos estar pendientes de ver qué funciona, qué no funciona, si lo que funciona realmente obedece a la estrategia o es accidental, y si lo que no funciona es una falla estratégica o una falla de ejecución. Esa es la reflexión estratégica cotidiana. Yo diría que en un comité de presidencia de una empresa, esos serían de alguna manera como los temas de conversación. Bueno, este asunto en particular está conectado con la estrategia o no, funciona o no. Si no está conectado, lo deberíamos volver estratégico o no. Lo que no está funcionando es porque la estrategia no funciona y entonces cuáles son los supuestos que nos quedaron mal y si los supuestos siguen siendo correctos y la estrategia correcta, en dónde estamos fallando en la ejecución. Entonces ese es un primer tema y ustedes, esto ya lo vieron, hay muchas preguntas que nos podemos hacer para indagar que realmente esa estrategia que tenemos es clara y sin el ánimo de insistir demasiado en esto, pero que creo que es importante y que se conjuga muy bien con el modelo de la cascada estratégica de Martin Lafley. Creo que estaban las preguntas que observo muy desde la práctica que las empresas que tienen clara la estrategia son capaces de responder y que al tenerla clara se pueden mover con más confianza. Saben para qué existen, saben la versión de empresa que están construyendo, saben los negocios que los van a llevar a esa versión de empresa y dónde van a enfocar el crecimiento, saben cómo van a competir en cada negocio de diferenciarse y en qué tienen que ser buenas, saben la cultura que necesitan para esa estrategia y han escogido una serie de prioridades estratégicas. Es decir, no lo hacen todo. Hay unos temas que son más relevantes y de eso vamos a hablar un poco ahora. Hay un segundo tema que mencionábamos en el modelo y es la importancia del liderazgo para la ejecución. Y aquí aparecen temas como estos. El liderazgo es un tema muy amplio, es un terreno enorme, mucho más amplio incluso que el de estrategia, porque aquí aparece una variable que ya lo vuelve enorme y es el tema cultural. Es distinto liderar en cada contexto, en cada cultura. Pero hay unos temas de alguna manera en los que este elemento de la ejecución básicamente gravita. Uno es la vocación misma a ejecutar, es decir, a hacer las cosas. Y ahí es donde los líderes de alguna forma dan ejemplo moviéndose a la acción, pero además muestran la consistencia de sus acciones con la estrategia. Una de las cosas que frustra y confunde
es cuando hay una estrategia definida, pero las acciones de los líderes de alguna manera no demuestran esa estrategia. Clave que hacen los líderes, cuidar en ellos mismos y en su equipo que haya las habilidades y competencias necesarias para ejecutar. Por supuesto, si queremos líderes que nos muevan a la ejecución, necesitamos sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia de alguna manera está conectado con algo que es clave y es la capacidad de priorizar. No todo es igual de urgente, no todo es igual de importante. Y por último, clave que esos líderes sean capaces de delegar. Es apenas comprensible que los líderes que son muy controladores, pues se vuelven es un cuello de botella para la ejecución. Y en ese sentido, em, les voy a mencionar dos temas, tal vez que uno que no habíamos tocado, eh, esta es una entrevista que le hicieron a Tim Cook, el CEO de Apple, hace ya 6 años. Y él decía que básicamente su labor como líder, en muy buena medida, estaba centrada en mantener a la empresa enfocada. Y él decía, mire, en una empresa como Apple, donde hay muchos recursos y todo el mundo quiere hacer negocios con nosotros, es muy fácil desenfocarse, es muy fácil distraerse. Entonces, una labor de un líder estratégico que se quiere mover hacia la ejecución estratégica con su equipo es tratar de mantener el foco, lo cual no es sinónimo de inflexibilidad. Y de eso hablábamos ya en un momento. Una buena estrategia nos ayuda a enfocar, pero no es una camisa de fuerza. Y él lo que decía aquí, ponía como ejemplo en esa entrevista, que por eso me llamó mucho la atención, en ese momento, que la gente se sorprendía de saber que los productos que Apple estaba mejorando, desarrollando, cabían en el escritorio de su oficina. Eso como para mandar el mensaje de decir, mira, aquí realmente tenemos que ser en esto muy disciplinados. Y hablábamos de esto en el webinar, que de alguna manera lo traigo a colación porque creo que sigue teniendo mensajes muy potentes. No asumamos que todas las personas entienden la estrategia. No asumamos que la gente que está desconectada o desmotivada es porque realmente esté necesariamente aburrida, es simplemente porque no ha entendido el viaje al que los invitamos. No pensemos que todas las personas, porque están en un cargo directivo, están igualmente conectadas a la estrategia. Y ese es ese cuadrante superior izquierdo que es bien problemático y es la gente que tiene clarísima la estrategia, pero simplemente o no le cree o no le provoca y hacen pues resistencia pasiva y tenemos muchos problemas con ello. Entonces, en el tema de liderazgo, aquí el mensaje central es muy simple. Una de las labores claves que los que son líderes en las compañías tienen que asumir con responsabilidad para lograr la ejecución de la estrategia es tener el equipo correcto, comunicar la estrategia, como lo veremos a continuación, entender las personas que no se conectan con la estrategia, por qué no se conectan y si es un tema de fondo, darles espacio para que busquen una oportunidad en otro lugar. Porque de alguna forma, esas personas no solamente sufren y se incomodan muchísimo, sino que le generan muchas dificultades al resto de personas porque los contagian o de desconfianza o de ese temor de quienes definitivamente no se mueven a la ejecución. Entonces, en el webinar encontrarán ustedes un poco la reflexión alrededor de esto, pero estas que acabo de mencionar son algunas reflexiones adicionales. Hay un tema clave en la ejecución que es la comunicación, y lo veíamos precisamente en el webinar. ¿Pero a qué me refiero con eso? Básicamente son temas como estos. La comunicación es clave para la ejecución desde varias perspectivas. Una, que las personas conozcan la estrategia. A veces menospreciamos la importancia que tiene el entendimiento que tengan las personas de algo que pudiera ser muy sofisticado o muy exclusivo como la estrategia. Y ya dijimos que la mayor sofisticación es la simplicidad, o sea, la estrategia debería ser capaz de entenderla cualquier persona en la compañía. Y la exclusividad, pues es mala idea, porque si es la estrategia escogida, deberíamos ir a contársela a tanta gente como podamos, porque igual la van a observar cuando la ejecutemos los clientes, los proveedores, los competidores. Entonces, compartir la estrategia. Cuidar en esa comunicación que la estrategia esté escrita, ¿se acuerdan ustedes de los rasgos de una buena estrategia? En un lenguaje fácil de entender, que no nos toque interpretar demasiado, para que se vuelva eso que muchos aspiran realmente a que sea la estrategia y es el lenguaje común. Eso es de lo que hablamos, eso es lo que hacemos. Y obviamente en la medida que comunicamos, lograr en las personas ese sentido de pertenencia. Y muy importante, que lo habíamos visto precisamente
tal vez en el webinar, sino aquí lo podemos tocar, es esto, y es que este es un artículo clásico de ejecución estratégica. Si ustedes hacen un curso de estrategia en alguna escuela de negocios reconocida, lo van a leer con toda seguridad. Y lo que estos autores plantean, que lo vimos en el webinar, es que es clave para la ejecución de la estrategia cuatro elementos. Primero, obviamente que las personas conozcan la estrategia. Segundo, que la información fluya para que las personas puedan tomar decisiones. Dijimos que las personas que están ejecutando la estrategia todo el día lo que están haciendo es tomando decisiones alrededor de esa estrategia. Tener claros los derechos de decisión. Y aquí hay una cosa bien interesante que plantean esos autores, y es que en las compañías a veces tenemos por ahí deambulando decisiones que no tienen dueño, o que sabemos que están por tomar, pero nadie se apropia de ellas, o que son desgastantes o riesgosas, entonces todo el mundo como que un poco saca el cuerpo, diríamos aquí coloquialmente, y no se acerca a esas posibles decisiones. Entonces, tener claros los derechos de decisión, es decir, quién es responsable de qué. Y fíjense dos temas que ya vamos a tocar. Tener claros quiénes son esos apóstoles de la estrategia, que son los que llaman ellos motivadores, y el tema de la estructura, que es el tema que voy a mencionar a continuación. Y decíamos que para ejecutar la estrategia, el tema de la estructura no es menor. Y aquí las preguntas claves son cosas como estas. La manera en la que estamos organizados acelera o no la ejecución de la estrategia. ¿Tenemos en los cargos claves en la estructura para acelerar la ejecución los perfiles correctos de las personas o no? La jerarquía, y sobre todo en culturas como las nuestras, ¿es un habilitador o un obstáculo para acelerar la ejecución de la estrategia? La forma en la que estamos organizados permite una delegación efectiva o no. Y esto no es menor. A veces necesitamos delegar en alguien sobre quien no tenemos autoridad. Y es porque hay procesos que eventualmente en un momento dado o equipos no están en la estructura, en el lugar en el que deberían estar. Es decir, tienen literalmente el jefe equivocado. Y a veces, cuando hacemos un cambio de estrategia, precisamente lo primero que deberíamos entrar a observar es si la estructura, si realmente está acompañando esa estrategia. Muy importante el mensaje que aparece allí, y es entender que estas estructuras en las empresas son vivas. Entonces, si hoy en día tenemos que conversar tanto de estrategia y hemos insistido en que la conversación es casi cotidiana y que tenemos que mantenerla fresca, no está de más que se nos vuelva disciplina estar preguntándonos si, dado que la estrategia es tan dinámica y la estamos refrescando, la estructura no se nos está quedando atrás, porque podemos tomar muchas decisiones, hacer escogencias, refrescar la estrategia, estar clarísimo respecto a la estrategia que tenemos y por qué sigue siendo vigente, pero necesitamos que la estructura la acompañe. Y acá de alguna forma hay un tema de vuelta que para los que estamos en Latinoamérica es muy importante. La estructura, de alguna manera, es un mensaje de jerarquías. Y en culturas tan jerárquicas como las nuestras, ese mensaje es demasiado potente. Por eso a veces a estas empresas multinacionales que les gusta llegar a Latinoamérica a tener estructuras más planas o estructuras matriciales, pues se encuentran con que el tema de la jerarquía es un reto cultural para poder poner a funcionar esas estructuras, las cuales por supuesto terminan funcionando y la gente aprende, pero de alguna manera eso no está libre de algún grado de desgaste. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este modelo? Para que recapitulemos aquí hasta este punto. No es suficiente con que seamos buenos definiendo la estrategia. Necesitamos saber hablar también de ejecución estratégica, es decir, cómo logro que la estrategia pase de la teoría a la práctica, cómo materializo mis escogencias, cómo practico en la cotidianidad eso que llamo estrategia. Claves para que eso suceda. Atributos de la estrategia formulada, ustedes ya los conocen. El ejercicio del liderazgo, en especial el tema de mantener el foco, mantener el equipo correcto. El tema de comunicación, en especial comunicar la estrategia y lograr que fluya la información para tomar decisiones. El tema de estructura y gobierno corporativo, que tengamos la estructura correcta y que el gobierno corporativo de alguna manera acompañe esa ejecución. Es donde involucramos a la junta directiva y donde siempre, por buena práctica, hacemos estrategia de frente a los accionistas y la junta y no de espaldas a ellos. Miremos ahora entonces el tema de métricas. ¿Por qué las métricas son importantes para el tema de la ejecución estratégica?
Y aquí, básicamente, mis reflexiones son muy, muy simples. ¿Qué considero que es un buen indicador? Y sobre eso, de alguna forma, ustedes pueden allí encontrar incluso un minuto estratégico dentro de todos los 80 o 90 videos que hay en el canal de YouTube, en el que los tenemos alojados. Primero es que sea un indicador fácil de medir. Es decir, digo yo coloquialmente que no haya que torturar a Excel demasiado para que el número salga, o que el número no salga tan tarde como para que cuando ya lo veamos, pues ya sea inútil analizarlo. Segundo, que realmente sea un indicador que nos hable de la estrategia. Claro que es importante cualquier indicador que nos hable de la operación y de los temas financieros y de lo más básico, por supuesto. Esos son importantes, pero ¿qué indicadores tenemos que nos muestren la evolución de la estrategia, de lo que escogimos como avenida de crecimiento, de las capacidades que queremos desarrollar, de la forma en la que estamos compitiendo? Ese es el tipo de indicadores que de alguna manera necesitamos también monitorear, sobre todo si estamos en un proceso de cambio estratégico importante. Lo tercero, que sean indicadores que realmente motiven conversaciones. Y ahí aparece una limitante que no es menor y es el tema cultural. En las empresas que no están muy acostumbradas a manejar indicadores, esto se vuelve difícil porque no es el modelo de trabajo. Hay compañías que son absolutamente disciplinadas, las que tienen un buen ERP tienen muy fácil el acceso a la información. Pero ¿cuál es el problema a veces cuando nos ponemos muy tecnológicos que para que la gente aproveche los indicadores? Que caemos en una tentación y es que ya que hay tecnología y hay una plataforma para indicadores, entonces multiplicamos el número de indicadores. O sea, se nos vuelve un océano el tema de los indicadores. Entonces en eso es bueno que de alguna manera, aún con tecnología que facilita mucho escalar el número, pues tengamos claros cuáles son los indicadores que van a motivar conversaciones y a los que les hacemos más seguimiento. Cuarto tema clave. Los indicadores de alguna manera tienen que eh, generar, motivar, enviar mensajes. Un indicador es un mensaje que le estamos enviando a alguien. Es vamos a perseguir este número, lo cual genera unas implicaciones en el uso de su tiempo, sus recursos. Entonces, los indicadores es importante que sean vinculantes para el tema de la evaluación de desempeño y ojalá en los cargos en los que sea posible para el tema de remuneración. Es decir, ya que un indicador es un mensaje, lo que queremos es que el indicador genere un incentivo, es decir, mueva a una acción. Otro tema clave para la ejecución, y lo hablamos ya en el webinar, y solamente voy aquí a mencionar 3 o 4 mensajes críticos, es el de la alineación. Les mencionaba el artículo de Donald Schul, el tema de las prioridades estratégicas. Entonces, primer mensaje grande aquí es escojamos un número realmente acotado de prioridades estratégicas. Hay muchas cosas que son muy importantes, pero si queremos ejecutar la estrategia en lo más esencial, hay unas iniciativas, hay unos temas, hay unos proyectos, hay unas tareas que nos acercan más a poder hacer observable esa estrategia de la compañía. Y aquí les quiero mencionar este artículo, no lo mencioné en el webinar, y su título pues básicamente nos responde de qué se trata, es cómo reconocer una prioridad estratégica cuando la veamos. Y aquí Donald Schul nos da algunas ideas, esto lo pueden conseguir ustedes de vuelta, es público en Google, y fíjense cómo definen una prioridad estratégica. Definimos las prioridades estratégicas como un conjunto explícito, o sea, conocido, de acciones priorizadas para ejecutar la estrategia en el mediano plazo. Entonces, las prioridades estratégicas típicamente no son necesariamente para el mes o incluso para el año, pueden ser cosas de un poco más de alcance, pero tampoco son los temas de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son esos focos de gestión? Y mencionábamos la vez pasada que uno de los retos, esto también es del webinar, es que a veces las compañías tienen identificadas esas prioridades estratégicas, pero no las practican. Es decir, de alguna manera, cada una, hace una interpretación. Entonces, ¿cuál sería una buena recomendación? Muy obvia. Cuando terminemos la conversación estratégica, definamos cuáles son unas iniciativas o temas claves para la ejecución. Por eso en el modelo 9E, si ustedes se acuerdan, aparece la penúltima E, se llama ejecución. ¿Dónde van a estar los retos para la ejecución? Y por último, enfoques, que son estas prioridades estratégicas, que es el número 9. Y pensemos también que de alguna manera estas prioridades estratégicas ojalá sean parte de la conversación cotidiana en el equipo gerencial
Y muy importante y no es menor, estén vinculadas a los temas de incentivos económicos en la más alta gerencia. En alguna ocasión, de manera coloquial, quien fuese presidente de una compañía de la cual era parte, decía, creo que con buena razón, que los seres humanos tenemos dos órganos muy sensibles, que son el corazón y el bolsillo. Entonces, hay un momento en el cual, si queremos realmente que las cosas sucedan, el tema de generar los incentivos, lo cual conecta con métricas, métricas que en un momento dado surgen de estas prioridades estratégicas, es importante desde el punto de vista del incentivo económico también. Este tema de recursos lo vimos en el webinar un poco y la idea es recorrer todo esto para conversar un poco al final. Y aquí la clave es que cuando estemos en el ejercicio de hacer estrategia y estemos ya incluso concluyendo esa definición de la estrategia, siempre nos preguntemos algo que parece ingenuo, pero que es muy potente, y es preguntarnos si realmente tenemos los recursos para ejecutar esa estrategia. Hay recursos que se pueden conseguir, así no los tengamos hoy. Hay otros recursos que son más difíciles de conseguir y hay otros que no vamos a conseguir. Entonces creo que este es un buen filtro para cuidar de alguna manera que esa ejecución de la estrategia sí suceda y no sea por algo tan común como esto. Y aquí estamos hablando desde cosas materiales hasta de alguna manera algo que necesitamos disponible tan importante como el talento, que no siempre es fácil de conseguir para algunas iniciativas estratégicas en las empresas. Les mencionaba en el webinar, simplemente para rescatar de aquí dos otras ideas, este libro que es muy interesante, donde los temas centrales son que en estas iniciativas de crecimiento, el tema de ejecución es clave. Pero fíjense algo en lo que no profundizamos en el webinar, es la parte inferior. Por eso el nombre del libro. ¿A qué se refiere el libro con la necesidad de tener mentalidad de fundador para que las iniciativas de crecimiento funcionen? Pasa en las compañías y nos pasa también en la vida personal que tenemos iniciativas para hacer algunas cosas, pero no les dedicamos tiempo, no les asignamos recursos, se vuelven un tema opcional, el talento que ponemos a disposición no es el correcto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera el llamado de Suk y Allen es que las compañías, si quieren crecer, que es típicamente un tema de su estrategia, ¿dónde vamos a crecer? Necesitan comportarse como un emprendedor. Y ahí es donde viene este tema de la dificultad que nos cuesta a veces en las compañías establecidas tener esa mentalidad emprendedora y es saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, actuar como dueño, es decir, ponerle mucho cuidado y obsesionarnos con la ejecución, es decir, hacer las cosas, que esto no se nos vuelva algo simplemente opcional. Mencionábamos ya en el webinar que estas son típicas causas del fracaso por falta de recursos, primera causa, pero también aprovechamos para tocar dos temas que no son menores, de vuelta a la cultura. A veces queremos ejecutar la estrategia, pero la cultura no nos acompaña, ya vamos a hablar un poco de eso. Y a veces queremos ejecutar la estrategia, pero nos falta foco. Estamos queriendo hacer demasiadas cosas a la vez. Para los que hemos estado en empresas, tenemos más años y más experiencia o hemos estado en juntas directivas, todo esto es el pan de cada día. Nos falta foco, necesitamos recursos, la cultura no nos ayuda, tenemos alguna dificultad con el equipo. Esa es la vida de una empresa, digamos, en promedio. Pero es bueno entonces hacer conciencia de en qué caso, si estamos en un momento dado enfrentando una dificultad, realmente se trata de algo como esto. Este tema de personas lo tocamos marginalmente en el webinar por el tiempo. Aquí voy a profundizar con dos o tres ideas adicionales que creo que nos ayudan a entender algo que es muy intuitivo y fácil de alguna manera, derivar de cualquier conversación y es que las personas son claves para ejecutar la estrategia. Pero vamos a soportarlo un poco con algo de evidencia. Lo primero es que cuando hablamos de las personas, que son de alguna forma la base para esa ejecución, hablamos de muchas cosas como estas. Hay muchas aristas en esta conversación. Hay temas de ética, de cultura, de clima, de capacidad, de competencias, de flexibilidad, de compromiso, de cómo se evalúa el desempeño, cómo es el reconocimiento, cómo es que escogemos a las personas. Entonces, las dificultades para ejecutar la estrategia relacionadas con las personas pueden ser muchísimas, pero hablemos de las ideas más básicas que son esas donde no nos podemos equivocar. Esto lo tocamos en el webinar, donde simplemente hay muchos temas
sobre todo a nivel ejecutivo, por los cuales no funciona la estrategia. Y fíjense que hay algunos que son bastante reiterados en las empresas y quizás ustedes algunos lo han vivido y es el tema de trabajar en silos, el tema de las dificultades de comunicación, el tema de la falta de comunicación de la estrategia, el pobre ejercicio del liderazgo. Y este, que si no nos faltaba de la sesión del webinar, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque suena un poco, de alguna forma, si se quiere, romántico, poético, iluso, pero es de una fuente tan potente que por eso me animo siempre a citarlo. Él es Costas Marquides, un profesor del London Business School, y publicó de sus investigaciones en este tema de ejecución estratégica este documento en el año 2017. Le decía 4 claves del éxito para ejecutar la estrategia y cuáles son. Entonces, fíjense temas que son todos relacionados con comunicación, que es un tema de personas. Entonces, ¿qué es lo que dice Marquídez? Él dice, miren, cuando tenemos la estrategia, lo que hacemos habitualmente es salir y contarle la estrategia a la gente. Pero típicamente hoy, ¿cómo se hace? Es un video de la presidencia ejecutiva, unos mensajes en la página web, algunos afiches en las carteleras de la empresa, algún mensaje en los correos electrónicos de la compañía, uno que otro recordatorio, y eso lo hacemos como en la campaña de comunicación. Lo que Marquídez dice es que cuando realmente exponemos a las personas por primera vez a la estrategia, las personas apenas, si acaso, llegan a un nivel que llamas el nivel, él lo llama el nivel del yo sé, que es el del conocimiento. Pues bueno, ya me contaron la estrategia, pero hay que seguir comunicando y seguir comunicando para que las personas lleguen a ese nivel que él llama de identidad. Y es en el cual la persona no solamente conoce la estrategia, sino que entiende por qué esa estrategia es buena para la empresa y buena para ella como persona. ¿De acuerdo? Y ahí es donde empieza un tema que es bien interesante en la comunicación de la estrategia y es tratar de demostrar las bondades de la estrategia, la pertinencia, lo acertada que es la estrategia, desde los logros. Entonces, ahí es donde Marquídez lo que nos dice es, necesitamos generar confianza, pasar del conocimiento y la identidad a la confianza. Y eso lo logramos cuando las personas evidencian que la estrategia es apropiada, da resultados. Por eso es lo que recomienda es celebrar todos los resultados posibles relacionados con la estrategia. Cuando estamos cambiando de estrategia, buscar esas victorias tempranas e identificarlas desde antes para materializarlas muy rápido. Y en ese ejercicio de seguir comunicando, no solamente desde lograr el entendimiento de la estrategia, sino demostrar sus bondades. Y muy importante, que yo creo que es uno de esas señales que a veces las personas les da temor dar, pero que son muy positivas, y es corregir la estrategia cuando la evidencia nos muestra que ya no es pertinente. Eso genera muchísima confianza, porque de alguna manera las personas dicen, mire, era clarísimo que ese no era un buen camino, por fortuna corregimos, vuelvo a tener confianza. Y en ese ejercicio continuo, dice Marquídez, llegamos a un estado que él llama de conexión emocional. Es cuando la persona conoce la estrategia, entiende por qué es buena para ella y para la empresa, tiene evidencia que la estrategia funciona y finalmente cree en esa estrategia. Entonces, claro, de vuelta, ¿no? Dice, bueno, esto suena como muy romántico, insisto, muy idealista, pero aquí el mensaje es cuál y es tenemos que ser muy buenos comunicando la estrategia permanentemente para conectarnos de vuelta con cómo comunicar. Tenemos que celebrar los éxitos de la estrategia, tenemos que corregir a tiempo para no generar desconfianza, tenemos que, de alguna manera, validar y hacerle seguimiento a que las personas sí entienden y se sienten estratégicas, que es parte de lo que hablábamos ahora, es cómo su cotidianidad aporta a esa estrategia. Lo veíamos la vez pasada, una frase de esas muy conocida que le atribuyen a Peter Drucker, la importancia de la cultura, y por eso les quise traer en esta presentación para que quede aquí grabada y en su literatura, que va a ser bien extensa, un artículo bien interesante, y es cómo darle forma a la cultura, que es un gran desafío. Esa fue la portada de Harvard Business Review comenzando el 2018, y me gusta mucho ese artículo porque es muy práctico y propone cosas tan básicas como estas, que aquí se las voy a poner. Es simplemente ese ejercicio que es estratégico de darle forma a la cultura, entendiéndola desde preguntas como estas. ¿Cuál es nuestra cultura actual y cuáles son los rasgos más dominantes?
¿Cuáles son de esos rasgos que ya hoy tengo los que más le convienen a mi estrategia de hoy y cuáles son los que más la incomodan? ¿Cuáles de alguna manera debíamos fortalecer? ¿Cuáles son los más diferenciadores? Si mi estrategia está muy apalancada en un tema de diferenciación por servicio, ¿qué temas culturales, por ejemplo, serían los claves para reforzar? Eh, ¿Cuáles son los valores? Eso es lo que yo creo que me llevan a comportar como deseo, para poder también hacer ese trabajo desde los valores, que a veces nos quedamos por allá hablando de valores, pero las personas dicen, bueno, yo creo en esto, pero esto cómo lo traduzco en un comportamiento cotidiano deseable, porque lo puedo interpretar de muchísimas maneras. Por eso la conversación de valores siempre es bueno que esté conectada con la de cultura, que son básicamente los hábitos o las acciones. Eh, Temas como estos. Entonces, gestionar la cultura es todo un arte. Pero la conclusión aquí es, de alguna forma, que las personas que gestionan cultura cada vez validan más, que esa gestión necesita ser muy enfocada. Es decir, no se trata de introducir 8 rasgos culturales, sino realmente enfocarse en dos, máximo tres claves. No se trata de hablar de cambio cultural, sino de evolución cultural. La palabra cambio genera resistencia y la pelea con la cultura es pelear con la gente, siempre es perdida. Entonces lo que queremos es evolucionar. Pero también lo habíamos hablado más temprano en algún otro escenario, que cuando estemos haciendo estrategia, no dejemos la conversación sobre cultura para el final. De alguna manera, entendamos esa cultura al principio para que también seamos conscientes de que en ese ejercicio de hacer estrategia, la cultura en algunos temas puede ser una limitante. Y hablábamos de escogencias estratégicas que parecen muy atractivas, pero que en la cultura actual no son posibles. Y que necesitamos o renunciar a esas posibles escogencias por la cultura o darle tiempo a esa evolución de alguna manera guiada de la cultura para que nos vaya habilitando para esas escogencias estratégicas. Hay un noveno factor que es clave para la ejecución de la estrategia y todo esto, de alguna forma, es de un modelo que, como les comentaba, construí para mi consultoría. El tema de gestión del cambio básicamente se refiere a esto. Si queremos ejecutar la estrategia y esa estrategia tiene implícito un cambio de lo que habitualmente hacemos, lo más normal es que encontremos resistencia. Y eso, de alguna manera, todos lo hemos vivido, pero lo que hay que tener en cuenta ahí es entender que esa resistencia es bastante natural, es bastante humana. A los seres humanos poco nos gusta que nos cambien las expectativas, nos gusta tenerlas claras. Poco nos gusta que de alguna manera si algo está funcionando, lo modifiquen. Nos gusta la inercia, nos gusta lo conocido. Más en el mundo profesional, para no estresarnos más de la cuenta en el mundo personal, pues queremos que ese mundo sea muy controlado, muy tranquilo, muy anticipable. Entonces la resistencia al cambio es normal. No es, digamos, porque seamos malas personas. Y ahí aparecen todos estos ejercicios, así como hay expertos en gestión de cultura y expertos en gestión del cambio, donde se vuelve crítico, por supuesto, el ejercicio del liderazgo, la inclusión, la comunicación, cambiar la estructura y a veces el tema de renovar el equipo, que no es simplemente despedir a las gentes a las personas que no están de acuerdo. Es más bien darle a las personas, como parte de esa gestión del cambio, las competencias y capacidades que necesitan para poder adaptarse al cambio. Parte de la resistencia de las personas es porque encuentran una incoherencia entre el cambio que les proponen y sus capacidades actuales. Y ahí hay una brecha que hay que cerrar. Por eso es obvio, pero pues hacerlo es más complejo. Si hacemos un cambio estratégico que demanda una serie de capacidades que no necesariamente son aquellas donde somos más fuertes, preguntémonos entonces, para que ese cambio suceda, ¿cómo habilito a las personas para que de alguna forma esas capacidades que habitan en las personas se hagan explícitas y la resistencia ya no sea por miedo? Y las personas, de vuelta, en culturas jerárquicas como las nuestras, a veces, aún con limitaciones, les da temor pedir, porque lo ven como un síntoma o de debilidad, o va a generar un gasto a la compañía, o me van a cambiar. Entonces, de alguna forma, ahí es donde aparece un poco ese tema de la resistencia, más por el temor y la falta de competencias. Y hay un tema al final que es clave, que es el de los resultados, que es además muy simple y muy intuitivo.
Si queremos ejecutar la estrategia, pues el tema de los resultados se vuelve clave. Este es un libro muy interesante por allá del año 2010, o después, tal vez, yo creo que es más reciente, que se llama Estrategia más allá del palo de hockey. Y se refiere a esto. Ellos son unos consultores de McKinsey. Son estas compañías que se la pasan haciendo estrategia cada año. Fíjense el resultado esperado del plan derivado de la estrategia en el año 2011, 12, 13, lo que esperaban. Y fíjense en la línea roja el resultado que realmente lograron. Entonces, cuando todo este tema de la estrategia no da resultados, que al final de eso también se trata, pues lo que se genera es desconfianza. Entonces, finalmente, si queremos acelerar la ejecución de la estrategia, va a ser importante que cuidemos la confianza desde mostrar resultados. Y eso pues suena obvio, pero a veces entonces viene una conversación que a veces pareciera un poco más conceptual y es esa sobre la disciplina estratégica. Y es, bueno, tenemos esta estrategia, evaluamos los supuestos, sigue siendo vigente, tenemos algunos problemas de ejecución, los vamos a solucionar, seguimos sin lograr resultados, nos mantenemos en la estrategia y volvemos a hacer ese ciclo. Cuando el resultado no aparece, hay algo en alguna parte que claramente no está funcionando. Eso es como cuando ustedes van a hacerse un examen médico, todo sale bien, pero ustedes no se sienten bien. Hay algo que no está bien. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, cuando hay ausencia de resultados, la desconfianza termina por minar las compañías, por acabar con, de alguna manera, la perspectiva de la estrategia en un momento dado, es algo que pase algo extraordinario. Y por eso, algo pues tan elemental como esto, quienes son expertos en estrategia y en ejecución lo mencionan como crítico. Y eso, oiga, esto tiene que cazar ratones, como diría uno de estos autores. Entonces, ¿qué es clave en este punto? Eh, que cuando estemos haciendo estrategia, no nos quedemos solo en la definición y en las escogencias, sino también que nos hagamos esta pregunta: ¿cuáles son las mejores oportunidades que tenemos para acelerar la ejecución de la estrategia en nuestras empresas? Y este es un marco de referencia simple para guiar esa conversación. Seguramente aquí faltan temas. Habrá unos que no son pertinentes en la empresa donde ustedes están aplicando o sosteniendo esta conversación, o aplicando algún modelo como estos. Lo importante es que tengamos como una lista de chequeo de temas donde puede habitar la causa de ese problema de ejecución estratégica. En el webinar, básicamente, para que cerremos acá en la parte conceptual, ustedes recuerden estas reflexiones que sí creo que es bueno que las traigamos a colación para motivar además ahora la conversación. Lo primero es que tener una buena estrategia y que sea clara es apenas el punto de partida para la ejecución. Fíjense que la ejecución depende de muchas otras cosas. Por eso a veces tener la fe de que una clara estrategia, una buena estrategia es suficiente, es un poco ingenuo. Realmente faltan muchas otras cosas. El gobierno corporativo es clave. Los que hemos estado en juntas directivas o trabajamos estos temas sabemos que hay compañías maravillosas, con equipos excelentes, con unas oportunidades geniales, con una estrategia muy bien concebida, pero cuando el tema del gobierno no funciona, el gobierno corporativo, la relación entre accionistas, junta, equipo gerencial, sea por conflictos de accionistas, por una junta de alguna manera deficiente, por una mala relación de la gerencia con la junta, las cosas no avanzan. Muy importante, y lo veremos en los ejemplos, los retos para la ejecución son distintos en cada empresa, pero además cambian en el tiempo. Entonces es muy importante entender que esos retos son dinámicos y si hacemos un ajuste en la estrategia, pues los retos también van a cambiar. Recordando a Richard Rummelt y su libro de Crux, recordar que no todas las oportunidades para acelerar la ejecución son igualmente potentes. Y ahí es donde aparece algo que menciono más adelante, el famoso efecto dominó. Hay unas que son tan potentes que cuando las resolvemos como retos para la ejecución se resuelven muchas otras de manera automática. Y hay unas que son tan potentes que si no las atendemos, hay muchas otras cosas que no se van a resolver. Clave entender que cuando identificamos retos para la ejecución no los podemos abordar todos al tiempo. Y ahora vamos a tocar un poco eso cuando veamos los ejemplos. Y el tema de sinergias y economías de escala, ¿a qué se refería? Que si tenemos retos para la ejecución y hay algunos de ellos que son relacionados, es bueno pensar en que los podamos empaquetar. Por ejemplo, tenemos un problema de estructura y un problema de recursos. Eventualmente, esos dos temas juntos nos permiten una solución que desde abordar temas de recursos y estructura
los solucionemos los dos juntos de manera eficiente y no cada uno por separado. Y muy importante siempre, hacer lo básico bien. Ya voy a tocar ese tema para cerrar esta sesión y siempre tener claro que este asunto, al menos pues en las experiencias que he tenido como consultor en estos años, me han mostrado que todo el tema se reduce a un tema de gente. Es decir, si ese tema no lo tenemos claro, es poco probable que la ejecución suceda. Entonces, para cerrar estas sesiones donde hablamos de cómo hacer estrategia hoy en la primera sesión, cómo conversar de estrategia y hacer estrategia desde las preguntas y cómo abordar la ejecución de la estrategia, yo diría que si hoy, y este es básicamente un modelo muy elemental para quienes hacen consultoría que yo uso para abordar las invitaciones que me hacen a acompañar a los equipos, creo que una buena conversación estratégica hoy tiene que tener estos tres temas. Preguntarnos cuáles son las brechas de gestión que necesitamos cerrar. Antes de ponernos creativos con la estrategia, preguntarnos qué es eso que deberíamos estar haciendo bien, hoy no hacemos bien y qué va a ser importante hacer bien para esta estrategia que tenemos hoy o cualquiera hacia el futuro. Es decir, ¿qué es eso importante donde no hay mucho que escoger sino hacerlo bien, donde hoy no estamos al nivel adecuado? ¿Qué es eso donde ni siquiera estamos al promedio de la industria y estamos generándonos una diferenciación negativa por ser mediocres en algo en lo que todo el mundo está por encima? ¿Qué es eso que de alguna manera, si cerramos como brecha de gestión, nos va a permitir pasar al siguiente paso y es realmente refrescar la estrategia? La segunda conversación es esa, y es, si ya sabemos qué brechas vamos a cerrar, miremos entonces la estrategia y aparecen los modelos que les mostré para decir cuáles son esas preguntas alrededor de la estrategia, alrededor de las cuales necesitamos generar acuerdos, generar respuestas, actualizar respuestas, ponernos de acuerdo para que sintamos que la estrategia está actualizada, para que de alguna manera no estemos en ese mundo que lo tocábamos la vez pasada y esa sensación de que la estrategia es obsoleta, que la estrategia ya no se corresponde con el entorno, ya no es de alguna manera compatible con lo que los clientes quieren, ya es algo que me genera inseguridad, desconfianza, incluso algo de complejo de inferioridad porque es una estrategia que ya no nos ayuda. Entonces, defino las brechas de gestión, con ellas claras, qué voy a actualizar en mi estrategia y me voy a conversar sobre eso. Yo insisto sobre eso vehementemente. Las buenas conversaciones estratégicas son aquellas que son pertinentes alrededor de temas que sí vale la pena conversar. Y cuando tengo actualizada esa estrategia, desde responder a esas preguntas estratégicas claves hoy, dónde quiero crecer, cómo voy a competir, a qué negocios voy a entrar, qué capacidades voy a desarrollar, etcétera. Entonces, hagamos preguntas de esa estrategia actualizada, ¿cómo voy a acelerar su ejecución? Cuando cojo ese modelo, tomo ese modelo que les mostré, ahí nos preguntamos dos cosas que ustedes las vieron hace un momento. Es, ¿dónde están las oportunidades para acelerar? Desde los recursos que tengo, desde el talento que tengo, si la estructura me ayuda, si el liderazgo me ayuda. ¿Y dónde están los cuellos de botella que van a retrasar la ejecución? Voy a tener que cambiar un tema de estructura, voy a tener que conseguir recursos que hoy no tengo, voy a tener que cambiar el perfil en algunos temas de personas, voy a tener que trabajar en cultura porque eso no me va a ayudar a acelerar la ejecución. Pero creo que el reto queda resuelto si resolvemos estas tres preguntas. Es, ¿qué brechas voy a cerrar hoy? Porque finalmente, ¿para qué hacer tanta estrategia si sigo con una mediocridad y una grieta que me puede pasar factura después? ¿En qué necesito refrescar la estrategia y hacerlo? Darle claridad a esas preguntas claves y cómo voy a acelerar la ejecución de esa estrategia.